Y el país integra saludos cordiales. Generamos la transmisión desde aquí, desde la Asamblea Nacional, para comentarles que el secretario de la legislatura, Alejandro Muñoz, se está pronunciando en torno a lo que fue el envío del presidente Daniel Noboa al registro oficial de la ley que fuera vetada y también que al momento tiene algunas contradicciones. Vamos a escuchar de inmediato al secretario de la legislatura. Este acto sin duda constituye un acto absolutamente inconstitucional, absolutamente arbitrario, absolutamente totalitario, que se ha denominado prácticamente un apagón jurídico, que resquebraja el orden constitucional, que violenta el principio de independencia y separación de funciones del Estado, y que evidentemente lesiona las bases de nuestra democracia. Fíjense ustedes, y nuevamente la explicación que ya se ha dado, el artículo 140 de la Constitución establece claramente que el procedimiento de aprobación de leyes ordinarias y de leyes económicas urgentes es uno solo, es el procedimiento ordinario. Y dentro del procedimiento ordinario, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece y faculta a la Asamblea a archivar un proyecto en primer debate. En ese sentido, no se puede promulgar y no se podía promulgar como decreto ley un proyecto cuando dentro de los 30 días que establece la Constitución ha existido un pronunciamiento expreso por parte de la Asamblea Nacional, en este caso negando el proyecto de ley y archivando el proyecto de ley. Fíjense ustedes, yo les he traído algunos documentos. Este es un listado de las leyes que se han aprobado, que se han archivado en primer debate. Desde el año 2014, es decir, 10 años atrás, tenemos 51 proyectos de ley que fueron archivados en primer debate. Y en ningún momento estos proyectos se han dicho que el archivo de estos proyectos ha sido inconstitucional, lo cual evidentemente además no se ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y por lo tanto es absolutamente legal y constitucional la resolución que tomó la Asamblea Nacional. Ahora bien, algo que es aún más grave, no solamente la promulgación de la ley por parte del presidente de la República constituye un acto inconstitucional, sino que el procedimiento y la forma para expedir este decreto ley también es una inconstitucionalidad dentro de la inconstitucionalidad macro al promulgar este decreto, porque fíjense ustedes que el día de ayer, y les voy a dejar una copia de este documento, el día de ayer el Ejecutivo, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, envía un oficio a la Secretaría General de la Asamblea Nacional el día de ayer, en horas de la mañana, en el cual solicita se sirva a certificar si el proyecto de ley orgánica para la mejora a través del combate fue aprobado, modificado, negado conforme a la Constitución. Es decir, evidentemente cuando se pretende promulgar un proyecto de ley, un decreto ley, de una ley que pasó por el Ministerio de la Ley, se requiere necesariamente de una certificación por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, solicitada la certificación, en la tarde, sin la certificación de la Asamblea Nacional, el presidente decide contradecir lo que había solicitado en la mañana, ahora decide que ya no necesita dicha certificación, que es parte del procedimiento ordinario, y promulga como decreto ley un proyecto de ley que ha sido negado y archivado, y lo que es peor, sin la certificación solicitada por el propio Ejecutivo, lo cual, como les digo, es una nueva inconstitucionalidad dentro de la gran inconstitucionalidad que fue haber promulgado como decreto ley una ley que fue negada y archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional. En ese contexto, la Asamblea Nacional solicitó enérgicamente al Registro Oficial, que es una entidad que depende de la Corte Constitucional, que le ponga límites al poder arbitrario, que le ponga límites al poder que en este caso está, digamos, cometiendo un acto absolutamente dictatorial, y que se niegue el registro oficial, se niegue en aras de la democracia,
y en respeto a la Constitución a publicar un decreto ley inconstitucional, de facto, nulo de pleno derecho, porque evidentemente no se lo ha hecho dentro de los canales constitucionales y legales que rigen nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, esperamos que el registro oficial no dé paso a esta publicación y que se mantenga la negativa y el archivo que fueron resueltos constitucional y legalmente por el Pleno de la Asamblea Nacional. Doctor, ¿ustedes sabían? Son 51 leyes que son ordinarias y un proyecto de ley económico urgente. Pero fíjese usted que el trámite para ambos tipos de ley, las urgentes y las no urgentes, es el mismo. Es decir, si se puede hacer con una ley ordinaria, se puede hacer también con una ley económica urgente. Recuerden ustedes que el artículo 140 establece que el procedimiento es el mismo, salvo la reducción de plazos. Pero el procedimiento para discusión, aprobación o negativa y archivo de un proyecto es exactamente el mismo, es único, no existe un procedimiento especial o un procedimiento ordinario. Entonces, precisamente, bueno, ya la comunidad jurídica digamos, casi en forma unánime se ha manifestado indicando digamos, la legalidad y constitucionalidad de lo que ha decidido la Asamblea y la inconstitucionalidad y arbitrariedad de la promulgación del decreto ley. Doctor, buenos días. Usted hace unos días dijo justamente que si esto pasaba, ustedes iban a impulsar los recursos constitucionales e incluso penales. ¿Lo van a hacer y cuáles? Por supuesto que sí. A ver, primero, en caso de que el registro oficial decida publicar la ley, la Asamblea Nacional va a activar evidentemente una demanda de inconstitucionalidad por la forma e inclusive se está analizando también por el fondo respecto a la promulgación de esta ley. Esperamos no llegar a eso, esperamos que el registro oficial sea el último rincón de salvaguardia de la democracia y haga respetar la Constitución y la decisión de la Asamblea Nacional y no publique este decreto ley nulo de facto y que es absolutamente inconstitucional. Pero de llegar a ser, evidentemente la Asamblea va a activar todos estos mecanismos judiciales, administrativos, constitucionales, inclusive se está también analizando el tema penal, porque evidentemente el objetivo es volver al imperio de la Constitución y volver al imperio del Estado de Derecho, que con este decreto ley ha sido absolutamente vulnerado. ¿En qué forma penal y contra quién? ¿Qué delitos estaría cometiendo y contra quién sería esa impugnación? Bueno, presumiblemente existe arrogación de funciones, que es un delito tipificado en el Código Penal. Al haberse promulgado una ley, ¿no es cierto?, que fue un proyecto de ley que fue archivado y negado expresamente. Entonces, la persona que lo promulga no tiene la competencia, ni la atribución, ni la función de poder expedirlo como decreto ley, y al hacerlo evidentemente está simulando y arrogándose funciones que no le corresponden. Pero eso ya será un análisis que se deberá hacer al interior de la Asamblea, toda vez que se publique la ley, esperamos que no pase, pero que se publique la ley en el registro oficial. Doctor, ¿bajo qué criterio el presidente puede saltarse su tema de certificación de la Asamblea Nacional? ¿Hay alguna parte que lo puede realizar? Bajo ningún concepto, es gravísimo. Por eso es que yo les decía que es una inconstitucionalidad dentro de otra inconstitucionalidad, porque solicita la certificación en la mañana y horas más tarde, porque a lo mejor solicitó la certificación y en 10 días no se le dio contestación, uno entendería pues que la Asamblea no le va a contestar, pero a horas de haber presentado la certificación se contradice y decide que ya no la necesita y envía el decreto ley para publicación, lo cual es absolutamente grave, porque sin esa certificación, que ocurre en todos los casos que se presenta o que se promulga un decreto ley, es absolutamente necesaria una certificación por parte de la Asamblea Nacional, y sin esa certificación evidentemente no se podía promulgar la ley, y peor aún el registro oficial, sin la certificación de la Asamblea tampoco podría publicarla en el registro oficial. Pero ya le digo, fíjese usted el oficio, fecha de qué día tiene. Quito, 9 de diciembre de 2024.
Este oficio ingresó en horas de la mañana y en horas de la tarde ya promulga la ley, es decir, no esperó ni más de 12 horas para esperar una respuesta por parte de la Asamblea Nacional, que evidentemente para hacer una certificación tiene que revisar el informe para primer debate, tiene que hacer evidentemente una serie de pasos para poder emitir una certificación en ese sentido, y aún así, en lugar de esperar la respuesta de la Asamblea, decide emitir el decreto ley sin la certificación de la Asamblea Nacional, cuando la ley de transparencia establece que los funcionarios públicos tenemos 10 días término para contestar una solicitud. Él no esperó ni 5 horas para emitir el decreto ley, lo cual evidentemente hace aún, como les digo nuevamente, insisto, una nueva inconstitucionalidad dentro de la gran inconstitucionalidad que ha sido promulgar este decreto ley. ¿Cuándo deberán emitir ustedes como asamblea la certificación diciendo justamente aquello, que sí se conoció, que sí se tramitó, que se archivó en primer debate, o no lo van a hacer? Y no solamente eso, recuerden ustedes que nosotros ya enviamos un oficio al presidente de la República y un oficio al registro oficial indicando que el proyecto de ley había sido negado, archivado y que su trámite había sido concluido. Entonces, realmente no entendemos el por qué cuando, dicho por la propia asambleísta Inés de Alarcón, la fórmula para arreglar, digamos, esta situación de falta de entendimiento jurídico y constitucional por parte del Ejecutivo era el envío de un nuevo proyecto de ley. Esa fue una sugerencia que le realizó la propia asambleísta Inés de Alarcón, miembro de la bancada del gobierno, que no fue, entiendo que al final no fue escuchada. Ella indicó que lo correcto era que se envíe un nuevo proyecto de ley aceptando la negativa y el archivo de la Asamblea. Entiendo que ese criterio dentro del gobierno no le hicieron caso a su propia asambleísta de su propia bancada y decidieron irse por el camino inconstitucional e ilegal de promulgar un decreto ley de una ley que ha sido archivada y además sin la certificación de la Asamblea Nacional. Ahora, de interpretación. Y ya le digo, el Ejecutivo, ante, digamos, la duda de la aplicación de la ley y de la Constitución, previo a promulgar este decreto ley, debió haber consultado sobre su infundado criterio respecto a cómo se la debe aplicar, y obviamente a la Asamblea el camino que le queda en caso de que este decreto ley sea publicado, sea presentar la correspondiente acción de inconstitucionalidad. Doctor, para que nos pueda aclarar un poco, porque la visión o la posición del gobierno un poco se refiere, por ejemplo, al artículo 137 de la Constitución, que dice que las leyes, los proyectos de ley deben ser tramitados en 2 debates, y hablan también de un dictamen de la Corte Constitucional en el que dentro de los temas de la muerte cruzada también definieron que había que darse en 2 debates. ¿Cómo se toma eso? ¿No es eso también una medida de jurisprudencia para este tipo de temas? No, hay una gran confusión por parte del Ejecutivo sobre la aplicación de la Constitución. Como primera medida, el artículo 137 y la Constitución habla de que los proyectos deberán ser aprobados en 2 debates. Es decir, no se puede aprobar un proyecto de ley en primer debate, eso no se puede hacer. Pero la Constitución no dice que no se puede archivar un proyecto en primer debate. Y el artículo 60, inciso último de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dice que sí está facultada la Asamblea a realizar un archivo en primer debate, norma que rige desde la expedición original de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que a la fecha, más de 12 años de vigencia de dicha ley, no ha sido declarado inconstitucional, por lo tanto está en plena vigencia y como le digo, si es que el artículo 137 dijera que no se puede archivar una ley en primer debate, entonces los 51 proyectos que ha archivado la Asamblea Nacional desde hace más de 10 años serían inconstitucionales, serían procedimientos de archivo inconstitucionales. Evidentemente no lo son y por eso es que se confirma que el criterio de la Presidencia de la República es absolutamente distante de lo que establece la Constitución y la ley. Lo mismo en el tema del dictamen que habría hecho la doctora Salazar dentro de la muerte cruzada.
Es que es lo que le digo, ahí estamos hablando de aprobación de proyectos en segundo debate, no estamos hablando de que pueda uno de esos proyectos ser aprobado en primer debate, eso no se puede, pero el archivo del proyecto sí se puede realizar en primer debate, como les digo, tanto que el artículo no ha sido declarado inconstitucional y que existen 51 proyectos que han sido archivados en este procedimiento y a nadie se le ha ocurrido decir que ese archivo fue inconstitucional. Gracias, doctor. Bueno, el registro oficial no es que está obligado a publicar todo lo que le envíen. Por ejemplo, si el día de mañana un ciudadano de a pie envía para publicar un proyecto de ley, el registro oficial le va a decir, oiga, usted es un ciudadano que no tiene la competencia para publicar una ley en el registro oficial. Lo mismo tiene que ocurrir en este caso. El presidente no tiene competencia para promulgar un decreto ley y por lo tanto el registro oficial, analizando el expediente de este proyecto de ley y a sabiendas de que se publicó inclusive en el propio registro oficial una resolución de negativa y archivo, debería devolver al presidente indicándole que no se puede publicar dado que no se ha cumplido con el trámite ordinario establecido en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa como macro y como micro, que tampoco cuentan con la certificación solicitada por ellos mismos, es decir, ellos mismos solicitan un documento y después dicen, no, la solicitud que hice ya no me interesa, la voy a publicar como decreto ley sin la certificación que he solicitado horas antes, lo cual evidentemente hace que el registro oficial esté obligado, por el contrario, a devolver ese proyecto de decreto ley al presidente de la República. Sí, por supuesto, en ese momento una ley publicada evidentemente está en el registro oficial. Como le digo, la Asamblea Nacional va a presentar la demanda de inconstitucionalidad. Yo he escuchado algunos criterios de abogados que inclusive hablan por fuera de la Asamblea Nacional, he escuchado otros criterios de inclusive el derecho a la resistencia por la promulgación de un decreto ley abiertamente inconstitucional, pero eso ya, pues como le digo, a la Asamblea lo que le corresponderá es presentar su acción de inconstitucionalidad. Listo. Estábamos escuchando al secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, quien estaba refiriéndose sobre el envío que hiciera el presidente de la República, Daniel Noboa, al proyecto de ley catalogado como urgente de la ley de activos. Ley de activos, también como ley antipillo. Ha dicho que es inconstitucional lo que ha hecho el primer mandatario y que de la misma manera esperan que el registro oficial no promulgue esta ley. Nosotros vamos a estar atentos, en pocos minutos más se conoce que vendrían otras autoridades para dar a conocer lo que es cuestionamientos y también qué se va a hacer en este caso. Con esto retornamos. Corape informa.